Por favor me confirman si pueden mirar lo que estoy compartiéndoles en pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Dios, siguen entrando. Bueno, entonces, anteriormente, en las sesiones anteriores, entonces habíamos hablado de lo que eran los algoritmos. Recordemos que los algoritmos son una serie de pasos secuenciales, ¿sí? Que nos permiten realizar una tarea específica, ¿sí? También habíamos indicado que ese tipo de algoritmos podíamos representarlo de dos maneras: a través de diagramas de flujo y a través de nuestro lenguaje natural, ¿sí? También se utilizan diferentes herramientas para poderlos interpretar, como las dos que estamos utilizando, que es el DFD para los diagramas de flujo y el LPP para los de pseudocódigo. ¿Listo? Bueno. Entonces, para la interpretación, digamos, de ciertos problemas, casos o actividades que nos presenten, digamos, en la vida diaria, entonces podemos utilizar este tipo de algoritmos, ¿sí? Pero para ello necesitamos de ciertos elementos básicos que debemos conocer, ¿sí? Para poder desarrollar cada uno de sus pasos, ¿sí? De esos pasos secuenciales con los cuales podemos obtener un resultado. Entonces, en la medida que se vaya avanzando, entonces se van a utilizar otros elementos con los cuales podemos ir condicionando, ¿sí? Nuestros pequeños programas, nuestras aplicaciones, nuestros desarrollos. Bueno, para empezar, para la interpretación de algoritmos, algo muy importante, ¿sí? No solo en esta parte inicial básica, sino que cualquier programador debe tener en cuenta es la utilización y el uso de las variables, ¿sí? De las variables. Pero, ¿qué es una variable? ¿Sí? En la primer clase, recuerdo que tuvimos, les había indicado lo que era una variable, entonces les había hecho la semejanza con una carpeta de las que nosotros creamos en Windows, donde les indicaba que ahí podíamos almacenar cualquier tipo de información, ¿sí? Llámese archivos, imágenes, documentos, otras carpetas, ¿sí? Digamos que sería como una pequeña caja, ¿sí? De almacenamiento. ¿Listo? Pero en realidad, ¿qué es una variable? ¿Sí? Bueno, entonces, una variable es un espacio reservado en memoria, ¿sí? Que tenemos en nuestro equipo. ¿Listo? Entonces, el tamaño de qué va a depender para poder almacenar esa variable, de las características que tengamos de nuestro equipo de cómputo, ¿sí? Además, en una variable nosotros podemos guardar información o datos de cualquier tipo, ¿ya? También ese tipo de variables, su valor se puede modificar, ¿sí? Por eso, lo de variable, o sea, por eso también se determinó de esa forma, ¿sí? Variable, es decir, algo que constantemente puede cambiar, ¿sí? Entonces, una variable no solo va a tener en cualquier desarrollo que ustedes estén realizando un único y solo variable, ¿sí? En algún momento del programa podemos asignarle nuevos valores a cualquier tipo de variable. ¿Listo? Entonces, recuerden, entonces, una variable es donde se guarda y se recupera datos, ¿sí? Independientemente de qué programa ustedes estén utilizando, ¿sí? Entonces, siempre, ojo, siempre van a hacer uso de esas variables, ¿sí? Además, es con la herramienta fundamental con la que cualquier programador, ¿sí? Puede utilizar, ¿ok? Eh, y las variables, ¿para qué se utilizan? Entonces, ya los dije, para guardar datos y estados, ¿sí? Entonces, podemos asignarle un dato a una variable, ¿sí? Y luego esa variable puede cambiar. Entonces, por eso se denomina de guardar datos y de cambiar estados de la variable. Asignar valores de una variable a otra. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén sumando,
perdón, hacer una operación de la suma, entonces en ese caso vamos a necesitar tres variables. Entonces, dos para la captura de los dos números y una, entonces, para hallar la operación matemática, en este caso la suma, del ejemplo, ¿sí? Para poder interpretar esos valores que podemos obtener de otras variables, ¿sí? Entonces, en los ejemplos de las sesiones anteriores que hicimos con los dos programas, entonces ahí podemos determinar, ¿sí? Ese uso. Y recuerdan cuando hacíamos la operación básica de la suma, entonces en ese momento definíamos tres variables, dos en las cuales capturábamos los dos números que necesitábamos y una que era la de asignación donde hallamos el cálculo de la operación mediante la fórmula. Representar valores dentro de una expresión matemática, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con fórmulas, con funciones del propio lenguaje, ¿sí? Entonces, más allá, cuando ustedes ya estén en programación orientada a objetos, entonces, todo ese tipo de expresiones que ustedes van a representar con las variables a través de los, de los diferentes objetos, ¿sí? Que van a utilizar, mostrar valores por pantalla, ¿sí? Entonces, muchas veces obtenemos resultados de diferentes operaciones y deseamos mostrarlas por pantalla o, o a través de la hoja impresa, ¿sí? Entonces, todos esos valores entonces que están dentro de las variables, entonces podemos mostrarlo, ya sea a través, o sea, para nosotros como programadores, a través de nuestra pantalla de nuestro equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan las variables, ¿sí? Para representar datos, obtener datos, hacer cálculos, entonces todo lo que ustedes quieran representar con ese tipo de variables. Entonces, por eso era lo que les decía que la variable era como una carpetica o como un archivo donde ustedes guardan cualquier tipo de información. ¿Listo? ¿Alguna duda referente a lo que es la variable o quedó claro? No fue, para mí quedó claro. ¿Sí? ¿A alguien no le quedó claro el concepto de lo que es una variable y cómo se debe utilizar? Sí, señor, me quedó claro. Ok. Bueno. Bueno, entonces hay una forma, ¿sí? General en la cual podemos definir una variable, ¿sí? La cual vamos a utilizar en cualquier momento de nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué debe contener una variable? Una variable debe contener un tipo de dato, ¿sí? Con el cual vamos a utilizarla. Debe tener un identificador de variable. Entonces, el identificador de variable es el nombre que nosotros le asignamos a nuestra variable, la cual vamos a utilizar en cualquier cálculo de nuestra aplicación. Y el valor almacenado o el valor asignado que nosotros podemos darle a nuestras variables. Entonces, ya sea mediante la asignación de un número, de un texto, o la combinación de ambos, ¿sí? O que le asignemos una fórmula para poder realizar algún cálculo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto para poder definir lo que es una variable. Entonces, ¿recuerdan cuando utilizamos el programita LPP? Que ahí definíamos entero y el nombre de la variable y luego la utilizamos para los diferentes cálculos. O definíamos una variable real cuando necesitábamos números con decimales, ¿sí? Y debajo también la utilizamos para los diferentes cálculos, ¿sí? Entonces, pero generalmente se hace esto. Entonces, el tipo de dato int, que nos representaría a los tipos de dato entero, ¿sí? Entonces, muchos de los compiladores, ¿sí? De los compiladores son programas que nos permiten la interpretación de los diferentes tipos de código de los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, la mayoría de los diferentes lenguajes de programación podemos definir las variables de tipo entero con la palabra reservada int. Algunos necesitan utilizar toda la palabra en inglés, integer, ¿sí? Int o integer. Entonces, con eso definimos una variable de ese tipo. Entonces, miren, entonces nuestro tipo de dato va a ser una variable de tipo int, o sea, de tipo entero. El identificador de nuestra variable se va a llamar
total, es decir, que nuestra variable vamos a utilizarla como total. ¿Sí? Y el valor almacenado que va a tener, el valor inicial, en este caso, va a ser que en esta variable total vamos a guardar o le asignamos el valor de 10. Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos programando y necesitamos utilizar una variable para algún ciclo repetitivo, ya sea a través de un for, de un while, de un do, ¿sí? Entonces, debemos inicializar nuestras variables. Entonces, generalmente uno las inicializa en 0, pero eso no quiere decir que sea camisa de fuerza para poderle asignar ese tipo de valores iniciales, no. A una variable le podemos asignar cualquier valor que nosotros queramos o que necesitemos en algún momento de la programación. ¿Listo? Entonces, miren, entonces este sería un ejemplo de cómo ustedes podrían definir una variable, ¿sí? También, como lo hemos venido haciendo, podemos definir variables de tipo, por ejemplo, string, que son las variables de tipo cadena, ¿sí? Que nos permiten guardar o almacenar un tipo de datos de texto. Ay, Dios. ¿Sí? Entonces, string va a ser nuestro tipo de dato. Por ejemplo, nombre va a ser el identificador de la variable. Y podríamos simplemente definirla hasta ahí, sin tener necesidad de indicarle el valor al cual va a almacenar, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando no le asignamos un valor a la variable, como en el caso de aquí arriba, ¿sí? Es porque, digamos que en algún momento nosotros vamos a recibir ese valor, precisamente ese valor almacenado a través de teclado. Es decir, que el usuario no lo digite y nosotros ese valor que digite nuestro usuario lo capturamos y lo guardamos en las diferentes variables que vayamos definiendo. ¿Sí? Entonces, miren aquí los dos ejemplos. Entonces, una variable cuando se le asigna un dato y otra variable cuando no se le asigna un valor, sino que simplemente se define para posteriormente poderla utilizar. ¿Listo? Entonces, hay las dos formas, cuando ustedes pueden utilizar las dos variables. Entonces, generalmente, en los ejemplos que hemos venido realizando en los dos programas, entonces, ustedes recordarán que las variables las hemos definido, pero las hemos utilizado posteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos recibido los datos a través de teclado de los usuarios. O sea, nosotros mismos como usuarios hemos indicado cuál es el valor que vamos a almacenar en cada una de nuestras variables. ¿Listo? Entonces, miren las dos formas como ustedes pueden definir sus variables. Bueno. Hay diferentes tipos de variables las cuales podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, hay tipos de variables, por ejemplo, acumuladoras, ¿sí? Que nos sirven para almacenar números y sus consecutivos. Esto más que todo se utilizan cuando utilizamos bucles repetitivos, ¿sí? O tenemos que hacer diferentes tipos de iteraciones. O cuando necesitemos almacenar mucha información de la misma y podemos irla almacenando y guardando en nuestras diferentes variables. Entonces, por eso se denominan variables acumuladoras, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando necesitamos ir guardando, qué sé yo, por ejemplo, un conteo de estudiantes, entonces eso podemos hacerlo a través de las variables, ¿sí? Entonces, las variables van a ir ahí acumulando su valor y van a ir contando el número de estudiantes, ¿sí? A medida pues, que se vaya ejecutando ese ciclo repetitivo, que puede ser utilizando un for, un while o un do. También tenemos variables de estado, ¿sí? Que se utilizan para saber cómo se encuentra un objeto en cualquier momento. Entonces, este tipo de variables entonces, son las variables booleanas, ¿sí? Entonces, una variable booleana solamente tiene dos tipos de datos, que es true o false, falso o verdadero.
¿sí? Esto más que todo nos sirven para establecer condiciones. ¿Recuerdan la última clase que vimos algo de cómo establecer una condición? ¿Sí? Entonces, ese tipo de variables nos sirven, ¿sí? Variables de estado, para realizar ese tipo de operaciones, cuando necesitemos hacer una pregunta, ¿sí? Y que esa pregunta dependa el nuevo estado de la variable, ¿ya? Entonces, en ese momento, entonces, nos sirve definir una variable de ese tipo. También podríamos tener variables constantes. Entonces, ustedes pueden definir una variable, digamos, que nunca cambie su valor en cualquier parte de la aplicación que estén desarrollando. Entonces, por ejemplo, podríamos definir una variable a la cual se le asigna el valor de pi. Ustedes saben que el valor de pi matemáticamente es 3.1416 y más números, ¿sí? Y que nunca va a cambiar ese resultado. Entonces, por eso es que se denomina una variable de tipo constante. O, por ejemplo, ustedes estén desarrollando una aplicación financiera en la cual ustedes definan, por ejemplo, alguna bonificación para sus empleados y que esa bonificación, independientemente del tipo de empleado que ustedes tengan, sea que se le asigne uno por, digamos, por valor de, qué sé yo, 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas variables, ¿sí? Se pueden denominar constantes porque nunca van a cambiar ese valor que inicialmente se les ha asignado. ¿Listo? Entonces, digamos que serían como los tres tipos más representativos de variables que ustedes podrían utilizar, ¿sí? En cualquier momento de la aplicación que estén desarrollando. Algo importante a tener en cuenta, ¿alguna inquietud, duda sobre los tipos de variables que pueden ustedes utilizar? No, profe. Ok, Hasta el momento está quedando claro. ¿está quedando claro? Bueno, listo. Entonces, las variables van muy de la mano del tipo de dato. ¿Recuerdan cuando se indicaba cómo se definían las variables? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de dato con el cual voy a definir mi variable. Entonces, hay diferentes tipos de datos. Entonces, ya habíamos hablado de dos, ¿sí? Numéricos. Entonces, tenemos datos de tipo numérico, datos como el entero y el real, ¿sí? Los datos de tipo entero, ustedes ya saben, son solamente números que no tienen parte decimal, ¿sí? No cuentan con parte decimal. Entonces, por ejemplo, una variable que se llame día, ¿sí? Entonces, nunca podría tener un número decimal, ¿sí? Que los días son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Eh, el sueldo de una persona podría llegar a ser un número entero si lo utilizamos financieramente. ¿Ustedes qué dicen? Un número real. Un número real, ¿sí? A no ser, a no ser que en los requerimientos de nuestro cliente al cual estemos haciendo ese desarrollo o ese programa o aplicación, ¿sí? Él mismo defina que, que los valores de sueldo no sean, digamos, reales, o sea, que no tengan esos numeritos, esos decimales de más, esos centavos de más, ¿sí? Que se tienen en la parte financiera, ¿sí? A no ser que ellos digan otra cosa, pero de lo contrario, uno sí debe utilizar, digamos, una variable de tipo sueldo como un número real, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, esos decimales, esos centavos de más, lo mucho que representan, sobre todo en la parte financiera, ¿sí? Que es lo que nos hacen que nuestros estados financieros, nuestros balances, den positivo o den negativo, ¿ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta el tipo de variable, sobre todo las numéricas, ¿sí? ¿Cómo las definimos? ¿Listo? Perdón.
Entonces, las variables de tipo entero generalmente nos permiten determinar un número de hasta 9 o algunas hasta 10 dígitos. Entonces, pero generalmente es hasta un número de 9 dígitos. Entonces, la mayoría de los lenguajes de programación, digamos que ustedes definen una variable de tipo número de cédula o cédula, ¿sí? Entonces, para las cédulas antiguas, entonces estaría bien definido el tipo de dato eh, entero, ¿sí? Un tipo de dato entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí nos permitiría, digamos, almacenar ese número, digamos, una cédula que sea 10.533.994, ¿sí? De las antiguas o de las mujeres, 34.534.002. ¿Sí? Entonces, ese tipo de números sí podríamos almacenarlo en una variable de tipo entero, pero alguien me podrá decir, bueno, y las cédulas de hoy, los registros civil de hoy son números, ¿sí? Que ya vienen de 10 dígitos, ¿sí? Entonces, hay lenguajes o compiladores, ¿sí? Que nos permiten ese almacenaje de hasta los 10 dígitos, pero hay otros que no. Entonces necesitaríamos un número más largo, ¿sí? En el cual podamos almacenar nuestra variable. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, digamos, pidan por teclado el número de cédula, no habría problema una persona, digamos, ya mayor, ¿sí? Que nos digite su cédula y podamos almacenarla, pero no sería lo mismo si ingresa, digamos, una persona relativamente joven, ingresa su número de cédula, ¿sí? De 10 dígitos, entonces automáticamente el programa va a presentar una falla o un error. ¿Por qué? Porque no permite el almacenaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos definido correctamente nuestra variable. Para los tipos de dato entero, ¿sí? Podemos determinar, digamos, alargarlo, ¿sí? A través de palabras reservadas. Por ejemplo, el in-long, una variable de longitud, ¿sí? Que lo que hace es aumentar el número de dígitos que podemos almacenarle o agregarle a nuestra variable de tipo entero, ¿sí? Entonces, eso aumentaría la cantidad de dígitos. Entonces, de aproximadamente, digamos, hasta 15 dígitos, ¿sí? Si le ampliamos el tamaño, ¿sí? Utilizando un in-long, digamos que nos quedaría determinado de esta forma. In-long. Y ahí podríamos definir nuestra variable, digamos, cédula. ¿Listo? Entonces, eso nos permitiría, ¿sí? Guardar o almacenar, digamos, un número de hasta 10 o más dígitos, ¿sí? Aproximadamente hasta 15 dígitos. ¿Listo? Bueno, hay otras palabritas de lenguaje, ¿sí? Pero eso ya depende del lenguaje de programación que estén utilizando. Entonces podemos aumentarle o disminuirle el valor de los dígitos que puede asignársele a ese tipo de variables int. Entonces está el short, el long y otros, ¿sí? Que cuando ya ustedes ya entren a lo que es la parte ya de programación orientada a objetos y estructura, entonces ya van a ver las distintas maneras como pueden utilizar ese tipo de datos, ¿sí? Pero por ahora simplemente necesitamos los básicos. Un número real. Entonces, un número real, pues ustedes ya saben, es un número que tiene una parte entera y una parte con decimales, ¿sí? Y tenemos dos tipos generales de números reales. El float, flotante, como se conoce, o el doble, que uno de los que acabamos de mencionar. Entonces, el número float entonces, nos permite un número entero, en su parte entera, hasta 7 dígitos, igual que su parte decimal, ¿sí? Aproximadamente. Y un número doble, aproximadamente, en su parte entera y decimal, de hasta 15 dígitos aproximadamente, ¿sí? Es como... Eh, es como si podríamos ampliar un número entero, ¿no? Si podríamos ampliarlo. Lo único que sería que no tendríamos que ponerle su parte decimal, ¿ya? Si utilizamos un valor de tipo doble.
¿Listo? Entonces, eso sería en cuanto a los tipos de datos numéricos. Ustedes ya saben que tenemos generalmente tres tipos: el entero, el float y el doble. Instructor, una pregunta. Claro. En esa parte del real, de los reales, digamos, se tiene en cuenta el espacio de la coma o el punto. O sea, ese también se cuenta. Sí, ese lo ¿Sí? está O sea encontrando. que si son, o sea que si son 15 números enteros y a esos hay que sumarle punto, Exacto. coma, serían 17 espacios. O sea, no cabe. No cabería, ¿cierto? Entonces, por eso también se pueden utilizar las otras palabras reservadas para ampliar o disminuir el tamaño del número. ¿Ok? Vale. ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta, digamos, y allí en ese tipo de variables, ¿cómo manejaría uno las cantidades que requieren notación científica? Digamos que, no sé, tiene uno por 10 a la algo, que generalmente hay veces en algunas aplicaciones se requiere utilizar cantidades muy grandes y para ello, digamos que la matemática lo que utiliza son la notación científica de 10 a la 5, 10 a la 7, bueno, etcétera, etcétera, 10 a la menos 10, bueno, ese tipo de notación científica, ¿cómo la trabajaría uno allí en ese tipo de variables? Eh, Eso más que todas las manejan las variables de tipo real o de tipo doble, ¿sí? Entonces son capaces de expresar un número de ese tipo exponencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de variables? Sobre todo la flotante, ¿sí? Entonces, acepta una cantidad de números supremamente larga, ¿sí? Digamos alrededor de los 40 dígitos, ¿sí? Pero solo, ojo, solo digitables, son aproximadamente hasta 15, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que podamos hacer un cálculo como lo que tú estás, perdón, argumentando, ¿sí?, con su valor exponencial. Entonces, es más, pues cuando uno busca, ¿sí?, desde dónde y hasta dónde puede determinar el valor de un numérico de un tipo real, pues entonces te va a indicar que va a ser desde menos, desde menos a la 1900, digamos, qué sé yo, por E a la tanto, ¿sí? Hasta, digamos, un número entero de 1000 algo por E y otra vez a la tanta, ¿ya? Entonces, lo mismo funcionaría para los valores de tipo doble. Entonces, eso sí permiten ese tipo de valores exponenciales, lo que tú estás indicando. Entonces, lo que les estoy indicando que entiendan es esto, ¿sí? Son dos variables que podemos definir para números extremadamente largos, ¿sí? Pero que en realidad, ¿sí?, su capacidad de interpretación del número es aproximadamente hasta 15 dígitos. Sí, ojo, estoy hablando de aproximadamente. ¿Por qué? Porque tiene su porcentaje de error, ¿ya? Tiene porcentajes de error, ¿sí? Si yo pudiera utilizar un número de hasta 20 dígitos, ¿sí? El programa, dependiendo del programa y de la arquitectura que tenga nuestro equipo, ¿sí?, entonces sí podríamos utilizar un número de esa cantidad de dígitos, ¿sí? Entonces, ojo, ahí está la palabrita aproximadamente, ¿ok? Como les digo, podría interpretármelo con mucho más dígitos, porque son números que permiten cantidades de dígitos de hasta 40, ¿listo? El float y el doble. Entonces, por eso sí permiten el tipo exponencial que indica nuestro compañero. ¿Listo? ¿Quedó claro ese pedacito? Correcto, sí, señor, muchas gracias. Bueno, esto ya ustedes ya, el cómo utilizar correctamente y hasta dónde y el por qué el porcentaje de error que les estoy indicando, entonces ya lo van a ver supremamente bien cuando ya entren a la parte de lo que es la programación estructurada como tal, ¿sí? Entonces ustedes ya van a ir a ver, entonces cuando ustedes están definiendo variables de este tipo, entonces cuándo me va a permitir un número de hasta 15 o cuándo me va a permitir un número hasta de más, ¿sí? Y cómo podemos utilizarlo
con valores exponenciales. ¿Listo? Entonces, por ahora, pues como estamos en nuestra parte básica, entonces no vamos, digamos, a utilizarlas así tan de lleno. Bueno, sigamos. Entonces, también tenemos variables de tipo texto, entonces, de las cuales tenemos de dos tipos. De tipo carácter, entonces cuando necesitamos almacenar una sola letra, una letrica, ¿sí? O un número, ¿sí? O un signo de puntuación. Entonces, ¿en qué casos ustedes podrían crear una variable de tipo carácter? Si solamente nos permite guardar, digamos, una sola letra o dígito. Nel cesso de pronto, FOM. FOM, ¿sí? Digamos, para definir el género de una persona, ¿sí? Entonces ustedes podrían definir una variable de tipo carácter, ¿sí? O esas variables de pregunta, sí o no, S o N, ¿sí? O del tipo falso o verdadero, F o B, o V, ¿listo? Entonces, en ese caso ustedes podrían utilizar ese tipo de variables de tipo carácter. Ojo, aunque, ojo, ¿sí? Entonces, carácter, si ustedes definen carácter en inglés, es char, ¿sí? Char, carácter. ¿Sí? Entonces, muchos lenguajes de programación, ustedes definen una variable de tipo carácter, se la definen como una variable de texto. E inclusive ustedes le puede indicar la cantidad de caracteres, ¿sí? Que pueden asignar a esa variable. ¿Listo? Pero ojo, eso depende del compilador, del lenguaje que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Pero generalmente, para definir una variable de tipo carácter, es que solamente nos permita guardar o almacenar un único dígito o letra. También están las variables de tipo cadena. Entonces, cadena entonces ya nos permite almacenar ya, digamos, una frase completa, ¿sí? Qué sé yo. Entonces, pero eso va a depender de la cantidad de letras que ustedes le definan a su variable, ¿sí? Valga la redundancia, cuando la definan al inicio de sus programas o en el momento que ustedes necesiten definir una variable para almacenar algún valor de tipo texto. ¿Listo? Entonces, eso sería en cuanto el almacenaje o la definición de las variables de tipo cadena o de tipo carácter. Y por último tenemos las variables de tipo lógico, que ya nombramos, que son las variables booleanas, con las cuales podemos tener solamente dos valores, falso o verdadero. Entonces ya saben que ese tipo de variables las utilizamos, ¿sí? Sobre todo para cuando estemos utilizando condicionales. Estemos definiendo las diferentes condiciones, ¿sí? Que estemos aplicando a nuestros desarrollos. Entonces, un ejemplo, pues eso ya recuerdan los que los vimos en la clase anterior cuando utilizábamos ese condicional. Sí, cuando se cumple, hace algo, no, cuando se cumple, hace otra cosa. ¿Sí? Entonces, generalmente funciona de esa manera. Esos operadores booleanos, ¿listo? Entonces, para eso es que sirven ese tipo de variables. Otra cosa importante que ustedes deben tener en cuenta cuando estén desarrollando su lógica de programación es utilizar los diferentes operadores, ¿sí? Los operadores. Entonces, los operadores son elementos que nos indican el tipo de operación que vamos a utilizar en algunos datos. Entonces, en este caso, el tipo de operadores que aplicamos o usamos con nuestras variables que hayamos definido al inicio del programa o en cualquier parte donde ustedes necesiten definir una variable, ¿sí? Entonces, no necesariamente ustedes todas las variables pueden definirlas, ¿sí? Al inicio del programa. No, ¿ya? No hay necesidad. ¿Por qué? Porque si van a necesitar gran cantidad de código y ustedes definen una variable al inicio, entonces luego se les olvida que la definieron y de pronto más abajo del código ustedes vuelvan a definirla, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Ustedes al definir dos veces la misma variable están reservando dos espacios de memoria en su equipo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Aumenta la capacidad de almacenar. Entonces, por eso
Eh, hay que tener en cuenta esa reutilización de las variables cuando las hayamos definido y no definirlas todas al inicio, no. En la medida que ustedes vayan necesitando diferentes variables, pueden irlas definiendo en cualquier parte del programa. Bueno, entonces, en cuanto a los operadores, tenemos los operadores básicos, que son los operadores aritméticos, ¿sí? Con los cuales podemos establecer las operaciones básicas, ¿sí? Que ya hemos visto, que son suma, resta, multiplicación, división, o establecer el residuo de una división, ¿sí? Lo que les sobre cuando ustedes hacen la operación de una división, ¿sí? Obtener el residuo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de operadores podemos utilizarlo en nuestros programas o en cualquier lenguaje de programación. Entonces, ya saben que el signo de la suma, ¿sí? Es estico, aquí lo tenemos. La suma, dependiendo del lenguaje o el compilador que ustedes estén utilizando, ese símbolo más, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos utilizarlo para incrementar o decrementar el valor de una variable, si lo utilizamos en un ciclo repetitivo, ¿ya? Aumentar o incrementar el valor de una variable. Entonces podemos hacer uso del signo más o el signo menos, ¿sí? Entonces no es solo la operación de suma, entonces también sirve para hacer ese tipo de operaciones, incrementar o decrementar. También podemos utilizar el signo más en algunos lenguajes de programación, nos sirve para concatenar datos. Es decir, si yo en una variable tengo almacenado un valor y en otra variable tengo almacenado otro valor y necesito mostrarlos ambos, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos hacer uso del signo más para poder concatenar y mostrar a través de pantalla el valor de esas dos variables. Entonces, miren para qué nos sirve el signo más, ¿sí? Para la suma como tal, para incrementar o decrementar una variable, o para concatenar una o más variables que queramos mostrar su resultado a través de pantalla, ¿sí? Entonces, es muy útil ese signo. Sí, dime. Disculpe, ¿en qué lenguaje de programación se utiliza el signo más para decrementar? En Java y JavaScript. En Java. En Para JavaScript. decrementar. Decrementar, Para, sí. El menos menos, el más más. El más para incrementar. Sí, y el decrementar, el menos menos. Todo eso, pero el signo más se utiliza solo para aumentar, no para disminuir. No, el signo más no se utiliza para decrementar no se utiliza. Eso está, exacto, y acuérdense lo que les dije al inicio, el más para incrementar, el menos para decrementar. ¿Listo? Ahora sí. Exacto. La multiplicación, pues, generalmente utilizamos el signo asterisco, ¿sí? Para todos los lenguajes de programación, ¿sí? La división, el signo, la barrita diagonal, ¿sí? Y el signo porcentaje para hacer el cálculo del residuo de alguna división que en muchas ocasiones necesitamos, sobre todo cuando estemos utilizando funciones matemáticas o algún cálculo matemático o estadístico que necesitemos saber el valor de esos residuos. Entonces podemos utilizar el signo porcentaje, aunque muchos programas utilizan la función mod para poder hallar ese resto de una división. ¿Listo? Entonces estos son los operadores aritméticos que ustedes pueden utilizar para hacer el cálculo de operaciones básicas en sus desarrollos. Los otros son los operadores relacionales. Entonces, son los que usamos para las expresiones condicionales, ¿sí? Ya saben, verdadero o falso. Verdadero cuando se cumple, hace o ejecuta una acción. Falso, no se cumple, ejecuta otra acción o otra tarea. Entonces tenemos los diferentes operadores. El signo mayor que, mayor igual que, menor igual que,
el igual, ¿sí? El distinto o diferente, ¿sí? Como se conoce. Entonces, estos son los símbolos o operadores relacionales que podemos utilizar. Entonces, sobre todo cuando utilicemos los condicionales sí o el if, ¿sí? Más que todo, cuando estemos programando, podemos hacer uso de estos operadores, ¿sí? Hay lenguajes que el diferente o el distinto se utilizan son la combinación del menor y el mayor que, ¿sí? Hay lenguajes que utilizan ese valor distinto, ¿sí? La mayoría lo representan con el de admiración bajo y el signo igual. Entonces, Profe, sí, dime. ahora en JavaScript, en PHP, también se utiliza lo que son el signo idéntico, que son los tres igual, Ah, que sí, son, digamos, para comparar o sea, que son de igual tipo y la misma cantidad. exacto. Sí, esos también pueden ser utilizados como operadores relacionales, ¿sí? Los que indica el compañero, ¿sí? Pero los generales, los que más se utilizan, los básicos, ¿sí? Son los que tenemos aquí en nuestra imagen. También aquí tenemos un ejemplo de cada operador, cómo podría utilizarse, digamos, en algún ciclo condicional, ¿sí? En algún ciclo sí. Pero 3 mayor que 4 es falso. 8 mayor que 5 es verdadero, ¿sí? 3 es mayor o igual que 3, verdadero, ¿sí? Entonces miren los diferentes ejemplos, ¿sí? O los diferentes tipos de condiciones que podríamos establecer haciendo uso de estos diferentes operadores. Bueno, y por último tendríamos nuestros operadores lógicos, ¿sí? Los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven estos operadores? Entonces, para concatenar, digamos, en este caso, varias condiciones. ¿Recuerdan el ejemplo complicadito que hicimos en la última clase? Y utilizamos este tipo de operadores lógicos, ¿sí? O booleanos, como también se conoce. Entonces, tenemos el AND, representado por el signo, ¿cómo es que llama este signo? El aspersa, bueno, no recuerdo. Sí, ¿no? El OR representado por las dos barritas verticales y el NOT representado por el signo de admiración hacia abajo o la negación, ¿sí? Recuerden, matemáticamente, entonces podemos expresar estos operadores. El AND, digamos que es la disyunción representada por generalmente por la función Y, ¿sí? El I, ¿sí? Donde todas las condiciones deben cumplirse, ¿sí? Todas las condiciones se cumplen, ¿ya? Y el valor OR, la disyunción, ¿sí? Donde con una sola de las condiciones que se cumplan, entonces hace determinada tarea o acción o ejecuta algún proceso. Entonces veamos cómo funcionan ese tipo de tablas, las llamadas tablas de verdad, como se conocen. Entonces, funcionan de la misma manera acá en programación. Entonces, el operador lógico, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Puede volver un momentico a la tabla anterior? Sí, aquí. Sí, sí, señor. Es que estoy copiando eso. No alcancé a terminar. Gracias, profe. No, tranquila, esto yo les envío estico. Yo les envío después este material. Ahí para que se quede viendo. Bueno, el operador lógico AND, ¿sí? Solo da como resultado verdadero si ambas expresiones son verdaderas, de lo que les decía. Entonces, todas las condiciones que se establecen en un operador lógico AND, ¿sí? Deben cumplirse, o sea, deben ser todas verdaderas. Entonces, en ese caso, ¿sí? Entonces, el operador daría verdadero. Entonces, miren lo que nos indica aquí. Expresión A, expresión B. Si ambas son verdaderas, entonces vamos a tener un resultado verdadero. Entonces, en cualquier parte donde sea falso, entonces vamos a tener un valor falso, ¿listo? Entonces, se cumplen todas o no, ¿listo? Para ese tipo de
de operador lógico AND. Y para el operador lógico OR es todo lo contrario. Entonces, con una que sea verdadera, entonces vamos a tener un resultado verdadero. Entonces, únicamente cuando una o todas sean falsas, vamos a tener un resultado falso. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Qué es lo que nos indica nuestra tabla de verdad? Expresión A, expresión B. Entonces, dos verdaderos da como resultado verdadero, verdadero y falso, o falso y verdadero da como resultado verdadero, y únicamente cuando ninguna condición dentro del OR no se cumpla, entonces en ese caso nos va a dar un resultado negativo o un resultado como falso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver en cuanto a ese tipo de operadores, ¿sí? Te recuerden, entonces, este tipo de operadores lógicos nos sirven para establecer, digamos, en un solo sí, varias condiciones, ¿sí? Que fue lo que hicimos en uno de los ejemplos en la clase anterior. Profe, una pregunta, profe. Sí, dime. ¿En qué momento, por ejemplo, nosotros podemos hacer uso de las tablas de verdad? Acá. Sí. ¿Puedo responder, profe? ¿Cómo? ¿Le puedo responder al compañero? Sí, claro. Digamos que tú quieres hacer un sistema de login, ¿cierto? Y quieres variar el inicio de sesión de un usuario. Entonces, ¿tú qué haces? Tú comparas el correo y la contraseña en una base de datos. Ahí tú haces uso de la tabla de verdad. Correcto. Sí. O en el caso, mira aquí. Aquí tenemos varios ejemplos en los cuales podríamos utilizar ese tipo de operadores lógicos. Entonces, por ejemplo, 3 mayor que 2 y 4 menor que 5, entonces en ese caso, entonces el resultado nos daría verdadero, entonces haría algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esta condición que tenemos aquí establecida mediante un AND se cumple? ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Entonces realizaría una operación. Entonces, en el caso de que no se cumplan, porque ustedes recuerdan que los condicionales o es sí o es no. Sí hace una operación, no debe hacer otra operación. Entonces, cuando se cumpla, entonces en ese caso, entonces va a ejecutar una operación o una tarea detallada que nosotros, o un cálculo mediante una forma que nosotros queramos que haga siempre y cuando esta condición se cumpla y de verdadero. ¿Ya? Para ese caso. Entonces, miren para el caso cuando es falso ese AND o ese operador lógico. Entonces, 3 mayor que 2 y 4 menor que 3. Entonces, hay una condición que no se está cumpliendo, ¿sí? Y recuerden que en el AND todas deben cumplirse. O en este caso, las dos deben cumplirse. Entonces, con una que no se cumpla, entonces siempre ese resultado nos va a dar falso. Entonces, el ejemplo que te indicaba tu compañero, ¿sí? Puede aplicar. Entonces, en alguna de las condiciones que él estableció, ¿sí? No es verdadera, entonces, en ese caso, vamos a obtener un resultado falso. Entonces, ¿por qué? Porque todas, absolutamente todas, deben cumplirse. Para el caso del OR, funciona exactamente igual, ¿sí? Si tenemos una o varias condiciones establecidas utilizando el operador O, ¿sí? Ustedes pueden tener, digamos, 5 condiciones, ¿sí? Si solamente se cumple una, entonces vamos a tener un resultado verdadero. Y el programa va a hacer algo, ¿sí? E igual, y cuando no se cumpla, entonces va a ser otro tipo de operación. Entonces, únicamente para el O es falso si las dos o más condiciones que se establezcan dentro del condicional, ¿sí? Deben ser falsas, ¿sí? Es la única forma en cual obtenemos como una respuesta como negativa, falsa, de cuando ninguna se cumpla, ninguna de las condiciones que se establezcan se cumpla. Entonces, en ese caso, vamos a tener un valor como falso. De igual manera, entonces, así tengamos un valor como falso, entonces el programa debe ejecutar una acción o una tarea específica. Entonces, recuerden, siempre los condicionales van a estar jugando con el sí, con el o. Cumple, no cumple, verdadero,
falso. Hace una opción o hace otra. ¿Listo? Entonces siempre es así, siempre funciona de la misma manera. ¿Listo? Entonces, ya con esto, bueno, antes de pasar a establecer unos ejemplos utilizando uno de los programas, ¿hay alguna inquietud, duda, pregunta de todo lo que hemos establecido hoy? Ya saben lo que es una variable, cómo definirla, cómo utilizarla. Ya saben cuáles son los operadores que pueden utilizar para realizar las operaciones básicas. Ya saben los operadores que deben utilizar cuando estén indicando condicionales, ¿sí? O condicionales, digamos, como una vez se lo llama en Excel, condicionales anidados, que podemos hacer uso de los condicionales on, and y or, ¿sí? Entonces, ya con esto, entonces nosotros ya podríamos ir generando nuestros primeros programas, ¿sí? Nuestros primeros programas. Por eso pregunto, ¿hay alguna duda, inquietud, pregunta referente? Entonces, más que todo aquí lo que hemos tratado es el tema de lo que son las variables, cómo expresarlas, cómo definirlas y cómo utilizarlas. ¿Listo? Entonces, digan, callen o hablen. Profe, ¿usted nos puede, por favor, de mandarnos el material? Sí, claro, esto yo se los envío junto con la grabación, no se preocupen, muchachos. Vale, profe, gracias. Profe, tengo... Sí, dime. Entendí que las variables son contenedores de información. Repite, pero es que no te escuché. Digo yo que en conclusión, las variables resultan siendo contenedores de información. ¿Las variables resultan contenedores? De información, sí, señor. Ah, ya. Las variables podemos definirla como un contenedor de información cuando la expresamos, digamos, cuando la creamos como un arreglo de funciones, perdón, de variables. Entonces nosotros podemos definir una variable y que esa variable sea un arreglo. Entonces, en ese caso ahí podemos definir una variable como un contenedor de diferente tipo de información, ¿sí? Entonces más adelante, entonces vamos a ver lo que son ese tipo de variables, arreglos, ¿sí? Los cuales van a permitir almacenar mucha más información que una variable normal, ¿ok? Entonces, pero para eso sirven ese tipo de variables. Instructor, tengo una duda, una inquietud. Dime. Teniendo en cuenta de que las variables es un espacio que se reserva en memoria, cuando estamos declarando una variable entero, ¿cuántos bits estamos reservando? Y en una string. Bueno, las variables tienen diferentes bits de información, los cuales podemos utilizar. Sí, espérame que aquí tenía eso. Entonces, también va a depender también de la arquitectura, ¿sí? Que ustedes planeen para el desarrollo de su programa. Creo que no. La UAT. No los alcancé a guardar por aquí. Bueno, entonces las variables a través de la memoria se manejan en bytes, ¿sí? En los bytes son con los cuales ustedes pueden almacenar el valor de los diferentes tipos de variables. Las variables de tipo entero son variables que ustedes pueden guardar hasta 2 bytes, o sea, hasta 32 bits de espacio reservado en memoria, ¿sí?
Entonces, recuerden que los sistemas de cómputo entonces, funcionan bajo un sistema binario, unos y ceros, ¿sí? Entonces, un bit son la representación de 8 caracteres, ¿sí? Y un byte, entonces ahí ustedes van a ir determinando ese tipo de variables, cómo funcionan, ¿de acuerdo? Entonces hay variables que, las variables de tipo le almacenan hasta 32 bytes, hasta 32 bits de memoria. Hay otros que funcionan, las variables de tipo real hasta 64, pero ojo, ¿sí? Va a depender mucho de la arquitectura, ¿sí? Del equipo que ustedes estén utilizando, ¿ya? Utilizando. ¿Del equipo o del software que estemos utilizando? El software que estén utilizando, ¿sí? Entonces, más adelante ustedes van a definir lo que es la arquitectura hardware, ¿sí? Y la arquitectura software, ¿sí? Entonces, las dos van a ir muy de la mano, ¿listo? Cuando ustedes vayan a definir, digamos, qué sé yo, ustedes vayan a implementar una base de datos, ¿sí? Y a través de ella, pues van a almacenar información. Entonces, para ello, ustedes van a tener una arquitectura software. Entonces, esa arquitectura software, entonces van a ser los programas que ustedes van a utilizar, ¿sí? Para poder almacenar ese tipo de información. Entonces, sobre todo, también tener en cuenta el sistema que ustedes vayan a utilizar. Entonces, si va a ser de 32 o si va a ser de 64 bits, ¿sí? Entonces, recuerden que para una mayor capacidad de almacenamiento, entonces, eso nos sirve los sistemas, ¿sí? De 64 bits, ¿sí? Que es como si duplicaran la cantidad de memoria que ustedes pueden almacenar, ¿sí? Y más que todo para este tipo de variables. Entonces, por eso cuando ustedes estén definiendo sus variables, claro lo que les dije yo, entonces más adelante, entonces ustedes van a poder determinar cuál es la capacidad con la cual van a definir cada una de sus variables. ¿Por qué? Porque eso, con lo que les dije al inicio, les va a representar un espacio, ¿sí? En memoria, ¿sí? Entonces, por eso es que las aplicaciones con tanto espacio de almacenamiento, entonces terminan desbordándose, ¿sí? Terminan cayéndose, ¿listo? ¿Por qué? Porque no se reserva el espacio adecuado, ¿sí? Para almacenar cualquier tipo de información. Entonces, por eso es necesario saber la cantidad exacta de datos que vamos a recibir a través de nuestras variables. ¿Listo? Bueno, entonces en la próxima sesión que ya veamos, entonces vamos a ver un poquito más acerca de ese tema de lo que es el almacenamiento en memoria. ¿Listo? Y cómo se define, ¿sí? Para que no se vayan tan, como digamos, como tan perdidos en eso, ¿listo? Entonces, en la próxima clase, entonces hacemos un retome de esa cantidad de espacio de memoria, pues, que es algo, pues, que no va a nuestra parte, pero que de pronto es necesario que ustedes vayan conociendo. Bueno, vamos a hacer un ejemplito, ya haciendo uso de nuestro tema de hoy, que fueron nuestras variables, ¿sí? Pero antes de utilizar el DFE, ¿sí? Para que conozcan, entonces, cuáles son las estructuras que ustedes que se utilizan para el desarrollo de estos pequeños programas de algoritmos. Entonces, miren, esta es la tablita, ¿sí? De las estructuras que ustedes pueden utilizar para el programita DFE, de los diagramas de flujo de datos, ¿sí? Entonces, miren, esta imagencita son los que nos permiten la lectura, ¿sí? Lectura de variables, es decir, digamos las que vamos a recibir por teclado, ¿ya? Por medio de los usuarios. Entonces, ¿dónde encontramos esta estructurita? Entonces, en DFE hay un botoncito, ¿sí? Que me representa esa estructura. Miren, esta es la de lectura. Si ustedes la dejan un poquito encima, entonces ahí nos indica cuál es la clase de estructura que vamos a utilizar. Entonces, siempre que ustedes vayan a leer un dato a través de pantalla, de teclado, entonces utilizan esta estructura, ¿sí? Que es la estructura de lectura de datos. También tenemos la estructura
de escritura, ¿sí? Entonces, la que me permite mostrar por pantalla, ¿sí? O la que me permite mostrar, digamos, un texto que yo, a través del cual le dé indicaciones al usuario, ¿sí? Entonces, recuerdan esos programitas que le indicamos, digite un número, digite el número 2, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos este tipo de objeto, de estructura, para mostrar a través de pantalla. También podemos utilizarlo para mostrar el contenido o el valor de una variable, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, acá en nuestro programita, aquí está, mire, este es el botoncito, ¿sí? Que nos indica la salida de datos, ¿sí? De nuestro diagrama de flujo. Y el otro importante de los tres que vamos a utilizar es el de asignación, ¿sí? O sea, el valor que le vamos a asignar a nuestras variables. Entonces, para nuestro caso, pues van a ser las fórmulas con las cuales vamos a representar los diferentes cálculos matemáticos con los diferentes operadores, entonces, que ya vimos al inicio. Entonces, ¿dónde está ese botoncito? Entonces, miren, acá lo tenemos. Ese es nuestro botoncito de asignación. Entonces, también tenemos otras estructuras, una que ya vimos, que es el para establecer un condicional simple, ¿sí? Un sí y un no, cumple, hace algo, cumple, hace otra cosa. También para expresar un condicional doble, los diferentes ciclos, miren, aquí los tenemos. Para establecer un ciclo mientras, aquí lo tenemos. Y para establecer un ciclo para. ¿Sí? Entonces, eso también los podemos interpretar acá. Miren, este es el del... No. Aquí tenemos el ciclo para. Y aquí el ciclo mientras. ¿Sí? Cuando establecemos acciones que se repiten, ¿sí? O interactivas, entonces podemos utilizar ese tipo de ciclos. Entonces, pero por ahora, vamos a utilizar las estructuras básicas, que son la de asignación, la de lectura y la de salida de datos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a establecer nuestro primer programita básico, sencillo, que es definir tres variables, ¿sí? Capturar dos datos y hacer una operación matemática. ¿Listo? Bueno, te recuerdan que los diagramas de flujo siempre tienen un inicio y siempre tienen un final. Lo mismo sería para la parte de del pseudocódigo. Perdón por la tos. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos recibir por pantalla un dato, pero primero tenemos que darle indicaciones al usuario de qué es lo que nosotros pretendemos que él nos digite. Entonces, para eso utilizamos nuestra estructura de salida, ¿sí? Que es la escritura de datos. Entonces, simplemente le damos clic al botoncito, lo arrastramos, y miren, cuando ya me aparezca la manito aquí, en medio del inicio y el final, entonces miren, ya para el manito, damos clic, y ya establecemos nuestra estructura, ¿sí? De salida de datos. Entonces, lo que vamos a mostrar a través de pantalla. Entonces, para configurarla, entonces simplemente le damos doble clic. Entonces nos sale la ventanita para poder establecer el texto que nosotros queremos que se le muestre al usuario. ¿Listo? Entonces, para ello utilizamos, como es un texto que vamos a utilizar, la comilla simple. ¿Sí? Comilla simple. Entonces, por ejemplo, si vamos a recibir un número, entonces digite un número. Y lo cerramos también con comilla simple. Entonces, digite un número. No, pongámosle más bien, digite número 1. Listo, entonces, ojo, lo que estoy escribiendo aquí en la ventanita es lo que se va a mostrar en pantalla al usuario, lo que le vamos a pedir. ¿Listo? Entonces, si ejecutamos el programita en este instante, vamos a ver qué nos sale. Entonces, miren, esto es lo que nos sale, ¿sí? Utilizando este objeto con el texto que se le indicó. También, digite un número. Entonces, esta es la salida por pantalla, lo que se le muestra
al usuario. Entonces, para el caso cuando ustedes ya estén desarrollando su programa, su aplicación, ¿sí? Digamos que ustedes estén desarrollando un sistema de información a través de páginas web. Entonces, esa salida por pantalla, entonces sería en ese caso la página web que le mostraría al usuario, indicando, digamos, en algún momento ustedes le soliciten su número de cédula, digite su número de cédula. Entonces, esa sería la impresión por pantalla, ¿sí? Que establecería su programa. Entonces, en ese caso, nuestro programita, esta es la interfaz de salida con la cual se le muestra a nuestro usuario. ¿Listo? Entonces, le damos a continuar y ahí ya termina la ejecución. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa luego? Entonces, si el usuario nos digita un número, entonces ese número nosotros tenemos que capturarlo, ¿sí? ¿Y dónde lo capturamos? Entonces lo capturamos en alguna variable. ¿Listo? Entonces para ello necesitamos una estructura de lectura de datos, o sea, que nos permita capturar ese valor que nuestro usuario esté digitando por pantalla. ¿Listo? Entonces para eso necesitamos esta estructura de lectura. La ponemos debajo de la escritura. Entonces miren cómo se representa nuestra estructura de lectura de datos. ¿Listo? Entonces damos doble clic y nos va a salir nuestra lectura. Entonces aquí en este programita definimos la variable en la cual vamos a almacenar ese dato que nos está indicando por teclado nuestro usuario. ¿Listo? Entonces, por decir algo, entonces, número NUN1. Entonces, de esta forma definimos nuestra variable. En NUN1, ¿sí? Vamos a recibir el dato que le estamos pidiendo por teclado a través de pantalla a nuestro usuario. Entonces, en esta variable NUN1, vamos a guardar lo que nos digite nuestro usuario. Vamos a aceptar. Y aquí ya obtenemos, ¿sí?, definida nuestra variable. Entonces, ejecutamos nuevamente nuestro programa para ver qué nos hace hasta ahí. Entonces, miren, digite número 1, lo que le estamos pidiendo a nuestro usuario. Continúa. ¿Sí? Valor. Entonces, fíjense que nosotros aquí establecimos que vamos a almacenar lo que nos digite por pantalla a nuestro usuario en un 1, pero ¿qué se le muestra a él? ¿Sí? El valor, es decir, que digite el valor de ese número. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si yo como soy un usuario, digamos, le digito el número 7. Entonces, si yo le digito el número 7, este 7 que acabo de digitar aquí va a quedar almacenado en esta variable que definí acá en la estructura. ¿Listo? Aquí va a quedar guardadito este valor que estamos digitando aquí, en esta ventana, en esta interfaz. Damos clic en continuar. Y ahí ya quedaría almacenado el primer número. Entonces, para capturar un segundo número, entonces necesito otra vez el mismo proceso. Necesito una estructura de salida y una estructura de lectura. Entonces, las agregamos. Y nuevamente le damos doble clic. Ya recuerden, si vamos a mostrar un texto con comilla simple, digite número 2. Cerramos comilla. Le damos a aceptar. Y luego, eso, lo que nos digita nuestro usuario, lo capturamos en una variable que se va a llamar NUN2. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Entonces, en esas dos variables van a estar guardadas o almacenadas los dos números que nos va a digitar nuestro usuario. ¿Sí? Nuestro usuario. Ahora, ¿sí?, con esos dos números podemos establecer una operación matemática, ya sea la suma, la resta, la multiplicación o la división, ¿sí?, o el residuo, si así lo quisieran. Entonces, si queremos hacer una multiplicación, entonces debemos crear una variable y a esa variable asignarle la fórmula tal cual nos pueda expresar, ¿sí?, qué es lo que queremos sacar como resultado. Entonces, en ese caso,
si vamos a asignarle una fórmula o una función o vamos a hacer un cálculo, entonces necesitamos una estructura de asignación. Entonces la ponemos aquí. Miren que es el rectángulo cuando vamos a asignar un valor a una variable. Entonces nos aparece esta interfaz. Entonces, este programita nos permite hacer una asignación de hasta 3 variables consecutivas. ¿Sí? Consecutivas. Entonces, al lado izquierdo definimos el nombre de la variable donde vamos a almacenar el cálculo. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos una variable que se llame rex, resultado, ¿sí? Abreviado. Entonces, ¿qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar la suma. En este caso, ¿sí? La operación que vamos perdón, la multiplicación, el que vamos a interpretar. Entonces, la suma. ¿Pero la suma de quién? De las 2 variables en las cuales tenemos almacenados los 2 números que nuestro usuario digita por teclado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, simplemente le vamos a indicar que num1 va a ser igual o va a multiplicarse por, signo asterisco, por el num2. ¿Sí? Entonces, repito, entonces a esta variable le estamos asignando esta operación o este cálculo matemático que me haga num1 por num2. Damos clic en aceptar. ¿Listo? Entonces miren ya lo que hemos hecho. Hemos recibido por pantalla el valor de 2 variables a las cuales les hemos asignado esos números, ¿sí? Y hemos creado una tercera variable a la cual le hemos asignado una operación matemática con esos 2 números que están almacenados en las 2 primeras variables. ¿Listo? Entonces, por eso son cambiantes, ¿sí? Por eso es que las variables son cambiantes. ¿Listo? Entonces, si ejecutamos nuestro programa hasta ahí, entonces vamos a ir haciendo el paso a paso. Digite el número 6. Digite el número 2. 9. ¿Listo? La ejecución ha terminado. Entonces, ¿por qué no nos muestra el resultado? Porque necesitamos una estructura que nos permita visualizar el contenido que tenemos en nuestra tercera variable, que es res, que es la del resultado. Entonces, necesitamos que se visualice, ¿sí?, el resultado que tenemos guardado o almacenado en res. Entonces, para ello necesitamos una estructura de salida. Entonces, le damos doble clic. ¿Sí? ¿Y cómo queremos mostrar la salida? Entonces, si queremos ponerle un texto antes, entonces podemos ponerse. Entonces, la multiplicación es, y cerramos con comillas, y con coma, concatenamos, ¿sí?, el valor de la variable, ¿sí?, con coma, ¿sí?, para poder concatenar, para poder unir este texto con el resultado de nuestra variable. ¿Y cuál variable necesitamos mostrar? Pues el resultado de la variable res. ¿Listo? Entonces nos va a salir este texto más lo que está guardado en esta variable. Acepta. Listo, entonces con eso ya terminaríamos nuestro programita. Entonces le damos, digite número 1, continuar, 6, que fue el que digitamos, digite número 2, 9. Entonces, al darle continuar, nos va a mostrar el valor ya de la operación como tal. Entonces, miren que ya no sale por pantalla. La multiplicación es 54. Y miren que ustedes, miren que acá, en la salida, nosotros no le pusimos 54, sino el valor que está almacenado en la variable. Es decir, que la interfaz interpreta, ¿sí?, o cambia el valor, el nombre de la variable por el valor que está contenido dentro de ella. ¿Listo? Entonces, con eso, entonces ya hicimos uso de nuestras variables. Profe, tengo una pregunta. Espérame un momentico. O sea, ahí mismo podría poner números enteros y números decimales. Espera, Iván, que se lo pague un rato. Sí.
Perdón, es que me están golpeando la puerta. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, profe, que si al momento de correr el programa se pueden colocar números enteros y decimales. Sí, claro. Profe, otra inquietud. Sí. Pues es algo que, pues, entendí el ejercicio, entendí para qué sirve cada uno de los iconos, pero no entendí cuando ponemos la operación matemática, por qué se pone la palabra res. Ya. ¿Listo? Bueno. Veamos. Aquí. Bueno. Entonces, recuerden que al inicio del programa estamos pidiendo dos números, y esos dos números los estamos guardando en dos variables diferentes, en num1 y en num2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer con esas dos variables? Entonces, ejecutar una operación matemática, que en este caso es la multiplicación. Pero, ojo, la multiplicación como tal, también tenemos que asignársela a una nueva variable, que es res, ¿sí? Res es la variable que contiene la operación matemática que nosotros queremos hacer con los dos números que nuestro usuario no está digitando a través de teclado y que nosotros estamos almacenando en las variables num1 y num2. Es decir, que para la operación debemos generar o definir una nueva variable que me indique o me interprete la fórmula, ¿sí?, de la operación que nosotros queremos mostrar de esos dos números que estamos recibiendo a través de teclado por nuestro usuario. Entonces, en la estructura de asignación, entonces, aquí en este programita, entonces lo que nosotros hacemos es ya definir, digamos, los cálculos. Entonces, aquí ya estamos interpretando los cálculos. ¿Y dónde lo estamos interpretando o dónde lo estamos almacenando? En esta variable que aquí le puse como nombre res. ¿Listo? O sea que solamente es para definir el nombre. Yo podría poner el nombre que más sea acorde a lo que yo estoy realizando. Correcto. Digamos que esta es la multiplicación. Entonces yo no había podido ponerle res que es de resultado, sino de que se llame multiplicación. ¿Sí? Podría también haber llamado esa variable así. Entonces, pero si yo aquí llamo la variable multiplicación, entonces en la salida también debo poner el nombre de la variable, multiplicación, ¿sí? Porque la cambié. Y si lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo aquí rápidamente. 112, ¿sí? Por aquí creo que es 3.4. Entonces mírenla. ¿Sí? Entonces o sea, no nos va a mostrar aquí la variable, el nombre de la variable como tal multiplicación, sino el resultado que está almacenado en la variable. Entonces por eso nos muestra es el resultado de la multiplicación. Y mira lo que preguntaba el compañero anterior, ¿sí? El segundo número que le digité fue un número con decimal. Entonces también podemos indicarle números decimales aquí que se reciban por pantalla, ¿sí? Con el punto. ¿Listo? Entonces con eso ya tendríamos... Profe, ¿sí? profe, en el tema de la recolección de los números, se puede poner, digamos, que no sean menor de 3 dígitos, no mayor a 12, digamos. ¿Un número de hasta 12 dígitos? Digamos, sí, esa es la condición, que tenga 12 dígitos, pero que no sea menor que 3. O sea, ¿se puede condicionar ese dígito, es un número? Sí, claro, pero para eso necesitamos utilizar un condicional antes de recibir el número, ¿listo? Eso ya lo veremos en otra clase, Okay. cuando ya entremos en la parte de los condicionales. Ah, ok, sí. No, es que me hice yo en mi programa y pues tengo que pedir las cédulas, entonces pues, hay gente que a veces se equivoca de dígitos o algo así, entonces mejor poner como esa Sí, regla. claro. Tú lo que estás indicando es cuando uno valida los datos que nos van a ingresar por teclado.
¿sí? Ajá, sí, que sean reales, pues porque de pronto a veces Exacto. mandan un solo número o algo así. Pues, Sí, exacto. Digamos que uno les pide un número y como hay, ustedes recuerden que nosotros podemos tener usuarios ociosos que uno les pide un número y les digita a uno es una letra, ¿sí? Entonces, en ese caso, entonces hay que hacer ese tipo de validaciones y eso lo podemos hacer a través de condicionales o estructuras repetitivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver más adelante? Listo. Y ustedes lo van a terminar viendo en mayor escala cuando ya entren a lo que es la programación como tal estructurada o orientada a objetos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda o inquietud? Por mi parte, no, señor. Bueno chicos, entonces, bueno, ahora sí, ¿entendieron cómo se definen las variables? ¿Cómo las utilizamos en los diferentes programas? ¿Sí? Bueno, la verdad, profe, entendí más así con la práctica, porque ahorita lo que usted me ha explicado está muy bueno, pero ya viendo que el ejercicio se entiende más. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces ya para la otra clase, entonces ya vamos a ir aumentando cada uno de los temas, ¿sí? Entonces ya en otra clase, entonces ya no utilizamos este programa, sino utilizamos el otro, el EPP. Entonces ya así sucesivamente vamos a irlo intercalando, pero vamos a ir así, despacito, a pie, como uno le dice en programación, hágame ese programa a pie, o sea, paso a paso, despacio, para que entiendan. Por eso repito, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O así estamos bien? ¿Así podemos seguir así? Sí, señor. Sí, Mucho más profe, claro el está tema. bien. Ok. Ya no se sienten tan perdidos como en la clase anterior. No, señor. ¿Qué dicen los demás? No, para mí está Totalmente, perfecto. profe. Pienso que obviamente uno, pues, con los datos básicos que uno tenga, va a ser suficiente. O sea, Oh, como tener las bases, eso es como lo importante. ok. Bueno, listo. Entonces, aquí lo que más pretendía yo era que entendieran lo que era una variable, porque recuerden, entonces, las variables en todo momento de cualquier aplicación o desarrollo que ustedes hagan, siempre tienen que tenerlas presente. El cómo las utilicen, entonces, va a depender de cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Sí? El cómo y el dónde. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que ustedes conocieran y aprendieran muy bien ese término, lo que es una variable. Bueno chicos, entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Entonces ya nos retomamos nuevamente el miércoles y también quisiera expresarles por no haber estado en la anterior sesión, sino que nos programaron reunión de último momento de coordinación y igual este miércoles, pero y gracias a Dios el instructor Oscar pues, nos reservó este espacio para el día de hoy. Listo, entonces ya retomaríamos nuevamente el miércoles. Entonces vamos a seguir así, vamos a seguir escalando así paso a paso los diferentes temas que tienen que ver con esta parte de la algoritmo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Igual, gracias por todo. No, Listo, tranquilo. profe. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias. por, por favor, Listo, profe. Muchísimas gracias. en el chat todos presentes, por favor, para la asistencia. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias, Buenas profe. noches. Bueno, pues chicos, pues, feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente para todos.